Éxodo capítulo 1, versículo desde el 1, seguimos al 2, capítulo 2, hasta el versículo 10. Entonces, a modo de reverencia, nos ponemos de pie para leer la palabra que nos ha sido dejada. Y unánime, y juntitos, y con una voz fuerte. A veces me siento solo aquí, yo con mi vozarrón, a veces me puedo replicar. Leamos juntos. ¿Lo tienen? Leamos entonces. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los hijos hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis al sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no se hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio salud un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, nosotros te agradecemos este día, Señor, y te pedimos, Señor, te clamamos como tus hijos que han recibido la vida espiritual, como los que estamos acá buscándote, Señor. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Abre, Señor, el entendimiento para que la palabra pueda ser depositada en el corazón, para que la palabra pueda ser depositada en el lugar donde debe ser depositada, que es en el corazón, Señor, para que transforme, Señor, nuestra vida. Padre Santo, yo te pido que me des el discernimiento, Señor, espiritual, que me des, Señor, la inspiración que solamente el Espíritu puede dar para que yo predique la palabra conforme a la verdad, conforme a tu sabiduría, Señor. Padre, te clamamos, Señor, que quites toda distracción, Señor, que nos ayudes, Señor, a recibir la palabra. Quita toda distracción y concéntranos, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que quiera molestar se va, todo espíritu inmundo que quiere fastidiar se va, y todo lo que quiera hacer tropiezo para el conocimiento de la verdad se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a recibir la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy es primera semana del mes, y nosotros cada primera semana del mes aprendemos un aspecto fundamental para la vida de fe. Acá atrás dice, un aspecto fundamental de la vida de fe. Nosotros sabemos que para poder fundamentar una relación, para poder tener, mejor dicho, una buena relación, por ejemplo, de amigos o de esposos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Confianza. Comunicación, ¿qué más? Confianza, ¿qué más? Amor. Amor, ¿qué más? Paciencia. Paciencia, esa creo que es bastante. Tolerancia, eso también bastante. ¿Cómo? Entrega. ¿Cuántas cosas mencionamos? 8. Como 8. Para poder tener una relación de amistad se necesita tener como 8 y más que fundamentos, cosas fundamentales para poder formar esa relación. Para yo poder construir algo, yo necesito tener ladrillos. Para yo poder construir una amistad, yo necesito tener un ladrillo que se llama tolerancia, un ladrillo que se llama amor, un ladrillo que se llama paciencia, un ladrillo que se llama entrega, y todas las cosas que ustedes dijeron. Yo necesito tener todos esos ladrillos para poder formar una amistad, una relación entre pareja, familia, del tipo que sea. Para la vida de fe es igual. Si yo tengo una amistad en la que falta la tolerancia, ¿cuánto tiempo le dan a ustedes a esa amistad? ¿Cuánto? ¿Están las otras? ¿Están todas las otras? Díganme un tiempo. No lo sabemos. Puede ser 1 año, puede ser 2 años. Si yo tengo una relación entre parejas donde no hay honestidad, me falta ese ladrillo, ¿cuánto tiempo le dan a esa relación? Mucho. Esta no va a durar mucho. Entonces es igual con la palabra. Debe haber fundamentos que sean intocables, que sean firmes. Siempre golpeo esto y esto es terrible como ejemplo porque esto se mueve. Pero ustedes captan la idea. Para la vida de fe yo necesito fundamentos. Cuando un fundamento es puesto, ya no se puede quitar. Ya debe estar allí. Si el fundamento lo ha puesto la palabra, que aquí es donde viene lo importante del asunto, que el aspecto fundamental de la fe sea por medio de la palabra, para que yo no me mueva de ese fundamento. Entonces yo empiezo a construir mi vida de fe encima de ese fundamento. Hoy vamos a aprender el fundamento de la vida de fe, como todos los primeros semanas del mes. ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es? Eso es lo que vamos a aprender sobre Dios, pero ¿cuál es el título de la prédica del día de hoy? Cúbrase completamente con la cobertura de Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy, esta mañana, y a profundizar un poquito. Que nosotros debemos cubrirnos con la cobertura de Dios.
que solamente Él puede ser nuestra cobertura, que ningún ser humano, esté vivo o esté muerto, puede ser nuestra cobertura, que ningún individuo puede ser la cobertura suya o mía. Entonces, vamos a buscar en la Biblia cuándo es la primera vez que Dios va a cubrir al hombre. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo es la primera vez que Dios cubre al hombre con algo? ¿Cómo? Adán, en el Edén, en el huerto. Vamos a Génesis. ¿Con qué lo cubrió? Con pieles de animales. Chévere. Así lo dice la escritura, pero leamos. Génesis capítulo 3, versículo 21. Lo leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es la primera vez que Dios va a vestir al hombre con algo. El hombre pecó, el hombre peca, el hombre desobedece a Dios. Y Dios, ¿qué hizo con él? Lo vistió. Lo que vamos a aprender nosotros sobre Dios hoy es que Dios es misericordioso. Parecería fácil de entender, pero nos cuesta, debido a que nosotros dudamos, debido a lo que vemos. Para los que hemos creído en Jesús es más fácil, para los que aún no han creído en Jesús es todavía más difícil creer que Dios es misericordioso, porque van a creer que lo malo del mundo es a causa de Dios, porque si Dios existe, ¿por qué hay niños que mueren de cáncer? Porque si Dios existe, ¿por qué hay hambre en África? Entonces, vamos a entender cómo es esto de la misericordia de Dios y cómo es esto de que Dios cubre. A pesar de que ellos pecaron, a pesar de que desobedecieron la palabra de Dios, Dios, ¿qué hizo? Mató, porque tuvo que matar ciertamente a unos animales, ¿sí o no? Dice que los vistió con pieles. O sea que sacrificó un animal para poder cubrir, ¿qué cosa? La vergüenza de Adán y de Eva, para poder cubrir la vergüenza. Podríamos pensar, pero Dios es bien alcahueta, porque en lugar de darle el castigo, pero Dios es misericordioso. Vamos a leer algo en la ley, en Éxodo, capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. Esto estaba escrito en la ley de Moisés. Dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo devolverás. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomaba prestado, cuando dice prenda, dice como si yo tomaba prestado la túnica de alguna persona, yo tenía que devolvérselo. ¿Cuándo? Antes de que el sol se escondiese, o sea, antes de que viniese el ocaso, antes de eso, porque después va a venir la noche. Leamos el 27. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios siempre va a hablar más espiritualmente. Sí, está dando un mandamiento, está diciendo que si tú le pides prestado la túnica a una persona, se la devuelvas antes. La túnica en la época bíblica era lo que usaba la persona para recostarse, para dormir, para abrigarse. Se embotaba en eso y eso lo usaba como cabecera. Eso era la protección, lo protegía durante el día del sol, lo protegía del polvo, y durante la noche lo protegía del frío. El que vistió al hombre fue Dios. Por eso él va a decir que nadie puede quitar lo que él ha puesto. Pero Dios, ¿qué está esperando que haga el hombre?
según el versículo 27? Que le clame. Que le clame. Que le clame. Entonces Dios, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva, los cubre, los protege. ¿Pero con qué propósito? Esperando que ellos hagan ¿qué? Que le clamen. Porque Él es misericordioso para perdonar el pecado que han cometido, la desobediencia que han cometido. Entonces, las dos cosas están allí amarradas. Es la forma en la que Dios puede demostrar su misericordia, pero Dios siempre va a ayudar. Dios siempre no, Él no va a dejarle todo al hombre, Él va a ayudar al hombre. Él va a echarle la mano al hombre para que el hombre que clame a Dios. Clame a Dios. Solamente eso lo puede hacer Dios. ¿Qué significa estar cubierto de Dios? ¿Qué significa estar cubierto de Dios? Vamos a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. A mí una vez alguien me decía, las personas a las que tú le estás predicando en tu grupo de estudio, tú eres su cobertura, tú eres la cobertura de ellos, porque ellos están conociendo de Dios por medio de ti. ¿Se oye bonito, sí o no? Pues se oye bonito. Ellos son tus hijos espirituales, que son hijos tuyos espirituales. La cosa es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿A quién le voy a creer yo? A veces nos van a decir cosas que van a sonar lindas, que van a sonar bonitas, pero el asunto es qué dice la palabra para yo poder diferenciar y para yo poder decidir a quién le creo. Entonces, vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 1. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. Entonces la palabra dice que yo no puedo acobijarme o cubrirme con ninguna otra cosa o con ningún otro Dios que no sea Él. Fíjense que dice allí que no le pida consejo a nadie, sino que pídale consejo ¿a quién? A Dios. De eso se trata. Nadie le puso, digamos que ningún hombre le puso el vestido a Adán y a Eva. Ningún hombre hizo eso, ningún hombre tuvo la misericordia, ningún hombre podía hacerlo. Solamente Dios lo hizo. Por eso Dios está esperando que nosotros le clamemos a Él. El ser humano va a clamarle a muchos dioses. El ser humano le va a clamar a una cantidad de dioses. Pero dice allí, no le añadan pecado a su pecado, sino que busquen consejo de mí. Solamente yo puedo aconsejarlo. Solamente yo voy a aconsejarlo de la manera correcta. Entonces, si usted se quiere cubrir con alguien, ¿con quién se debería cubrir? Con Dios. ¿Y qué pasa si tengo una persona que fue la que me predicó a mí? Una persona me predicó a mí y yo creí en Cristo por medio de esa persona. ¿Puedo acobijarme con esta persona? No. ¿Por qué? Porque miren lo torpe del asunto. ¿Puedo yo acobijarme con una persona? Esa persona, a pesar de que me haya predicado, me predicó para que yo creyese en ¿quién? En Cristo. Entonces el propósito de la predicación es que llevar a las personas a Cristo, para que las personas se acobijen con Él y le pidan consejo a Él. Parecería algo que ya nosotros sabemos, pero la cantidad de confusión que hay en la iglesia hoy con respecto a este tema es tan grande que basta hablar con el cristiano de al lado y le va a preguntar ¿cuál es tu cobertura? Basta preguntarle al cristiano de al lado y usted va a ver que le va a decir ¿cuál es tu cobertura? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mi cobertura solamente es Dios, porque Él dice ay de los que se apartan para cubrirse con otra cosa que no sea yo.
Veamos un ejemplo ahora para apretar un poquito el microscopio y saber a qué se refiere la palabra. Vámonos al libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Versículo desde el 19. Vamos a ponernos en contexto un momentito. El rey Nabucodonosor hizo una estatua para que todo el mundo la adorara. Una estatua para que todo el mundo adorara la estatua que él había construido. Y salió un decreto que decía que la persona que no se arrodillara iba a ser quemada en un horno de fuego. Dice que iban a sonar instrumentos, trompetas, cítaras, y menciona una serie de instrumentos que iban a sonar a ciertas horas del día, y cada vez que esos instrumentos sonaran, la persona debía arrodillarse delante de la estatua. El que no lo hiciese iba a ser quemado en el horno de fuego. Entonces leamos a partir del 19 y leamos para entender. Dice: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces dice que estos 3 varones, que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillaban delante de la estatua. Cuando sonaba el timbre o los instrumentos, ellos no se arrodillaban, y se empezó a rumorear en el pueblo que estos 3 hombres no se arrodillaban. Eso quiere decir que todos los demás se estaban arrodillando delante de la estatua. Todos. Pero estos 3 varones no los estaban haciendo. Dice que cuando le dijeron al rey Nabucodonosor, dice que su cara se transformó de la rabia, de la indignación, de ver que habían personas que no obedecían su decreto, que no obedecían lo que él estaba diciendo. Entonces, ¿qué mandó a hacer? A calentar el horno 7 veces más. O sea, le subió la temperatura al horno. Debe haberle echado más combustible, más material que se incendiase. Tanto que los hombres que echaron a los 3 varones dentro del horno, apenas destaparon el horno, se murieron quemados. Pero dice allí que pasó algo. Dice allí que ellos fueron envueltos dice que fueron atados por los soldados del rey. Pero no dice que los desnudaron, sino que dice que en el 21 dice que fueron envueltos en sus propios mantos, fueron embogotados, digamos, y fueron amarrados completamente, todo, el turbante, el manto, los zapatos, todo, y fueron echados adentro. Cuando el rey se asoma por una ventanilla para ver lo que estaba sucediendo, se da cuenta de que ve 4 hombres allí adentro y ya no 3, y va a preguntar: pero Epa, no echamos 3 hombres allá adentro, yo veo 4, y de paso los veo caminando, y al cuarto lo veo increíble. ¿Quién era ese cuarto? ¿Quién era ese cuarto? Un ángel enviado por Dios. El asunto es, estamos tratando de entender que, acuérdense que estamos hablando de cubrirse por Dios, de que Él sea mi única cobertura. ¿Qué fue lo que hizo que Dios reaccionara de esta manera con ellos? ¿Qué fue lo que hizo que Dios los guardase y los protegiese? Vamos a leer un poquito antes, un capítulo antes.
perdón, unos versículos antes. Versículo 16. Vamos a leerlo desde el 15. Vamos a leerlo desde el 15 para que tenga un poquito más de sentido. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que estos hombres Dios los guardase? Que ellos tomaron la decisión de que no se iban a arrodillar delante de ningún otro Dios. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Ellos dijeron: yo no me voy a cobijar con nadie, yo no voy a obedecer otra palabra que no sea la palabra de Dios. Yo no voy a obedecer ningún otro mandamiento que no provenga exclusivamente de Dios. Entonces ese es el cuidado que debemos tener nosotros cuando se trata de la palabra de Dios. Entender que Él es el que la está diciendo y que esa palabra va a cobijarme a mí y va a cubrirme a mí. Tan bueno Dios que nos rescató, pero incluso ellos van a decir que en el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, o si no, que si no nos salva. Si Él no nos salva de la vida física, igualmente yo no me voy a cobijar por ninguna otra cosa. ¿Se acuerdan que les contaba hace rato de esta persona que decía: pues si Dios me mata, pues si yo muero, pues igual, pero yo voy a obedecer la palabra de Dios? Así deberíamos ser nosotros. Si tenemos ese fundamento básico, nada ni nadie nos va a apartar a nosotros de hacer la voluntad de Dios. Nadie nos va a separar. Porque a veces pensamos que solamente alguien nos puede separar, pero los que nos separamos somos nosotros mismos de Dios. Ninguna persona nos va a separar a nosotros de Dios. Porque nosotros, al confiar en la otra palabra, somos los que nos apartamos de la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de algo que pasó cuando nació Moisés, ¿cierto? Tenemos todo esto, tenemos varias ideas en mente, pero es una sola. Dice que el faraón, al ver que el pueblo de los israelitas estaba creciendo, ¿qué mandó a hacer? Mandó a decirle a las parteras que si una israelita tenía un hijo varón, lo matara, pero si era niña, la dejara viva. Esto para que el pueblo no se fortaleciera y no se reprodujera. Perdón. Porque si el pueblo crecía, el pueblo de los israelitas crecía más en número, ¿qué iba a suceder? Se iba a juntar con los pueblos enemigos que tenían armas y iban a acabar con el pueblo egipcio. Las parteras que dicen que temieron a Dios, siendo egipcias, temieron a Dios y desobedecieron el mandato de Faraón, dejaron vivir a los niños, inventaron un cuento de que las mujeres egipcias, de las mujeres israelitas, eran tan grandes y fuertes que cuando ellos llegaban ya las mujeres habían parido y no podían hacer nada. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Mandó a decir a su pueblo, ahora no a las parteras, a su pueblo, que si un niño de israelita era varón, ¿qué tenían que hacer? Arrojarlo al río. Imagínense semejante mortandad y semejante mandato a todo el pueblo. O sea, si usted era un egipcio y veía que acaba de nacer un niño varón judío, israelita, usted podía tomarlo y echarlo al río, porque ese era el mandato del rey. Dice que un hombre y una mujer que eran de la tribu de Leví, tuvieron un niño.
y al ver que el niño era ¿qué? Hermoso, no lo mataron, sino que lo escondieron por 3 meses. Pero me pregunto si será que si el niño hubiera sido feo, si lo hubiesen matado. ¿A qué padre le parece feo su hijo? Entonces no está hablando de esa hermosura física, está hablando de temer a Dios. Está hablando de que cuando vieron al niño, ¿cómo vamos a matar al niño que Dios nos ha dado? O sea que había algo distinto en ese hombre y en esa mujer que eran de la tribu de Leví. Y ahorita lo vamos a ver. Había algo diferente en ellos que hizo que resguardaran al niño por 3 meses. Al ver que pasaron los meses y no podían esconder más al niño, ¿qué hicieron? Lo echaron al río, pero no lo echaron igual que cualquier otra persona, sino que hicieron, ¿qué construyeron? Una canasta, dice que una arquilla. ¿Y qué hicieron con la arquilla de junco? La impermeabilizaron ¿con qué? Con brea y con asfalto. ¿Quién aquí ha tenido, ha echado, ya sé que el Señor Jesús, quién ha echado asfalto en un techo? El Señor Jesús. Nadie más. Pero sí conocen de que los techos son asfaltados o se les echa un manto, una capa con brea, o sea, con petróleo. ¿Con qué propósito? ¿De qué? De que no se filtre el agua, de que no se meta el agua allá adentro. Y nosotros pues no nos bote de la casa. Es igual lo que está sucediendo con el niño que ellos acaban de meter allí. Ellos lo metieron en la canastilla y sellaron la canastilla, la arquilla. ¿A qué otro cuento le suena similar a esto? Dentro de la Biblia, quiero decir. ¿A qué otro cuento dentro de la Biblia le suena muy similar a este cuento? ¿Cómo? A Noé. Dice que le dijo a Noé que hiciera un arca y la qué, y la calafateara con qué, con brea. Ambas historias están hablando exactamente de lo mismo. Ambas historias tienen el mismo propósito. Vamos a Apocalipsis un momento, Apocalipsis 12. ¿A dónde fue arrojado la canastilla? ¿A dónde? Al río. ¿Dónde decía Faraón que debían ser arrojados los niños? Al río. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 15. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Cuando la Biblia habla de ríos o de mares, cuando habla de agua, pero de ese tipo de agua, de mares o de ríos, siempre se está refiriendo a las corrientes de este mundo. Hace rato le decía que no dude de que Satanás quiere acabar con su vida. No dude de eso, no tenga ninguna duda. Esa es una certeza bíblica de que Satanás quiere acabar con la vida de los seres humanos, de los que han creído y de los que no han creído también. Entonces nosotros en la historia vemos que allí es el lugar donde eran arrojados, para que los bebés se fuesen arrastrados por las corrientes y muriesen. A ese lugar fue arrojada la canastilla, pero la canastilla estaba cubierta con brea. ¿Qué hace la brea en un techo, Señor Jesús? No deja que haya ninguna abertura por donde pueda pasar el agua. Vamos a Ezequiel. Un momentito. Ezequiel capítulo 27. Versículo 8 y versículo 9.
27. Dice: los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gedel y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ella fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Dice que los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. ¿Para qué calafateo yo las junturas de algo? Para que por ahí no se meta el agua. Dice que la canastilla era de juncos. Los juncos se tejen. Entonces, pues, ¿se acuerdan cuando uno veía una película de terror y no quería verla, pero uno abría un huequito así? ¿Ah? Entonces, para que no se meta entre los huequitos que quedan entre los juncos el agua y muera el niño, pues ellos la calafatearon. Ese es el propósito. ¿Por qué insisto tanto con este tema? Parece un poco aburrido, sí, ya entendí. Pero ¿será que realmente entendimos? ¿Será que realmente nosotros entendemos lo que esto significa espiritualmente en nuestra vida? Nosotros entendemos, en Efesios dice, pónganse que la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios debe ser bien colocada. Hay una historia en la Biblia de un hombre que se llamó Acab, que tenía su armadura y él se estaba escondiendo dentro del carro, pero un soldado lanzó una flecha al aire y la flecha cayó, la lanzó al aire, y la flecha cayó, atravesó el carro y se metió ¿en dónde? Entre las junturas de su armadura y al rato murió. Entonces nosotros tenemos que comprender que si yo me voy a poner la armadura de Dios, me la debo poner bien puesta. ¿Y qué significa ponerme la armadura de Dios? Estar cubierto completamente de Dios. Yo no me puedo cubrir un pedazo de Dios. Yo no puedo solamente creerle a Dios una parte de su palabra. Yo no puedo solamente venir a la vigilia pero abandonar el culto. Yo no puedo predicar el evangelio pero no hacer discípulo. ¿Entienden que eso no se puede hacer con Dios? Porque es dejar brechas abiertas para que entre la flecha del enemigo. Entonces nosotros tenemos que calafatear nuestra vida de fe con brea, para que la brea entre y no deje nada por fuera. Entonces, ¿qué es calafatear nuestra vida de fe? ¿Qué es tapar todos esos huequitos? Vamos a Efesios capítulo 6, que acabamos de decir. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. ¿Quién lo lee? Alguien con voz de trompeta. Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las amenazas. ¿Se dan cuenta que está hablando exactamente de lo que estamos diciendo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros. Cuando estas personas, cuando los padres del niño cubrieron la arquilla con la brea, estaban fortaleciéndola, porque eso significa para que no se hundiera, la estaban fortaleciendo para que soportara el viaje, ya no dependía de ellos, sino que entregaron eso, bueno, que Dios haga lo que va a hacer, ya nosotros no podemos hacer nada. Y dice allí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces no es solamente ponerme la armadura, es ponerme la armadura, pero la armadura tiene que estar fortalecida en el Señor, fortalecida en Él. ¿Y qué es estar fortalecida? Estar fortalecida en el Señor. Vamos a ahí mismo capítulo 2 de Efesios. Desde el 1 y leamos juntos.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esto que acabamos de leer resume, toca todos los puntos que hemos estado mencionando. Todo. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa estar calafateado correctamente? Es estar, a pesar de estar en la corriente, no estar dejándome llevar por la corriente. A pesar de estar en el mundo donde estamos nosotros, no dejamos que lo que guíe nuestra ruta, como un barco que va en un mar, lo que va guiando el barco va a ser el capitán, el timón. Pero lo que está guiando nuestra vida de fe no es la corriente del mundo, no es los deseos de nuestra propia voluntad, sino que nosotros reconocemos que nuestros propios deseos no sirven y no alcanzan para llegar al destino que el barco tiene, sino que nosotros decidimos creer y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora, por esa misericordia, si nos dejamos guiar por Dios, vamos a llegar al destino. Entonces, es básico para la vida de fe saber que si yo estoy bien calafateado es porque yo estoy dejándome guiar por el capitán que es Dios. Si no, si yo en lugar de eso, en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otro tiempo, ese tiempo quedó atrás. Para los que han creído en Cristo, ese tiempo quedó atrás. Y si no les gusta, pues ahí está el camino de regreso. Pero ese camino lleva a la perdición. Ese camino lleva a la perdición. Para los que hemos creído en Cristo solamente queda el seguir recibiendo la misericordia de Dios hasta el último día, hasta el lugar, hasta la promesa hecha por Dios, que es la vida eterna, hasta ese lugar que la Biblia llama el reino de los cielos. Entonces nosotros dejémonos guiar por Él, pero si queremos dejarnos guiar por Él, sabemos que ya no vivimos conforme a la voluntad de nuestros pensamientos, sino que ahora nosotros decimos: Señor, que mis pensamientos sean ¿qué? Tus pensamientos, porque mis pensamientos no sirven, mis pensamientos son malos, mis pensamientos son de aquí abajo, pero los pensamientos de Dios vuelan mucho más alto que nuestros pensamientos. Entonces, vamos a continuar entendiendo. ¿Quién quiere estar aquí en la cobertura de Dios? ¿Quién quiere? Yo quiero estar bajo la cobertura de Dios. Toda mi vida de fe, estar sola y exclusivamente y bien cubierto. Isaías. Entonces, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva cuando desobedecieron? ¿Cómo? Los cubrió con ¿qué? Con piel. Sacrificó a un animal y los cubrió con piel para cuidarlos, para protegerlos del frío, ya no estaban en el huerto, ahora estaban afuera, para protegerlos del medio ambiente, para protegerlos del frío, pero para cubrir ¿qué? La vergüenza del pecado. El estar vestido significaba algo pasó, porque si usted está vestido, pero Dios lo creó desnudo, y usted andaba desnudo, si usted está cubierto, esa es su vergüenza, ese es su vestido. Dios nuevamente va a cubrir al hombre otra vez. ¿A
qué hombre va a cubrir Dios? Al hombre que ha creído en su Hijo. Recuerden que para ir armando la idea, Dios viste al hombre para que el hombre que clame a Él, y entonces Él pueda que mostrar su misericordia, y ahora pueda que cubrirlo nuevamente. Pero ¿con qué lo va a cubrir en esta vez? Isaías capítulo 61, versículo 10. Leámoslo juntos. ¿Lo tienen? Isaías 61, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces Dios nuevamente va a colocar un manto sobre nosotros. ¿Pero un manto de qué? ¿De qué? Justicia. Un manto de salvación. Ahora, porque me vistió con vestiduras de salvación y me colocó un manto de justicia. Ahora, para los que han creído en Jesús, los que creen en Jesús, Él nos va a cubrir con la salvación, los va a vestir, pero ya no con vergüenza. Ya el traje de la vergüenza queda echado a un lado, y ahora es puesto ¿qué? Un traje de ¿qué? De justicia. Un traje de justicia. A pesar de ser injusto, que hace Dios, nos hace que justo delante de Él. A pesar, se comprende, a pesar de que el hombre merece la muerte, Dios, por su misericordia, al hombre que cree en su palabra, lo va a hacer que justo. A pesar de ser injusto, lo va a hacer justo. Pero ¿qué es lo que va a hacer justo al hombre? La palabra en la que el hombre se encuentra, la palabra en la que el hombre permanece, la palabra en la que él va a creer. Y eso es lo que va a hacer al hombre justo. Entonces, ¿qué significa estar cubierto por Dios? ¿Qué significa estar cubierto por Dios? Vamos a buscarlo en Romanos, para que nos lo diga la Biblia y no yo. Romanos, capítulo 3. Versículo 24. Leámoslo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ser redimido, ¿qué significa? Ser redimido, ¿qué significa? Ser salvado de un destino. Sí, alguien que tenía una condena y se le quitó la condena, fue redimido, fue salvado, fue rescatado de su destino. La canastilla en la que iba el niño, que luego se iba a llamar Moisés, él fue metido allí. ¿Fue salvado o no fue salvado? Fue salvado, fue rescatado. De esto estamos hablando hoy, de entender lo que significa permanecer en la cobertura de Dios para ser salvado. Entonces, dice en el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que viene por Él, mediante el sacrificio que hizo Él. Dios mató a un animal para cubrir a Adán y a Eva. Y Dios va a hacer otro sacrificio para cubrir nuevamente al hombre. ¿A quién va a sacrificar Dios? A su propio Hijo. A su propio Hijo lo va a sacrificar para volver a cubrir al hombre, pero cubrirlo ¿con qué? Con salvación, para redimir al hombre del destino inminente que tenía, que era la perdición eterna. Pero en esta ocasión, Dios solamente va a redimir al hombre que cree en su Hijo. Dios solamente va a redimir al hombre que se mete ¿en dónde? En la canastilla. Dios solamente va a redimir al hombre que se mete allí adentro, y solamente a ese hombre va a salvar. Él está matando a su Hijo, Él está sacrificando a su Hijo
y va a cubrirnos con su Hijo. Y va a cubrirnos con su Hijo, pero solamente a los que creen. Entonces, cuando pensemos en la canastilla, ¿en qué pensamos? ¿Qué es la brea que cubre la canastilla? ¿O quién es la brea que cubre la canastilla? Jesús. Jesús. Él es la brea que cubre la canastilla. ¿Quién es el niño que está dentro? Nosotros, los que hemos creído. Nosotros somos el niño que tiene el destino inminente de ser que se pierda en el río y que lo arrastre la corriente. Pero si la canastilla está bien cubierta, a pesar de la corriente del río, ¿quién es el río? La corriente de este mundo, el príncipe de las tinieblas que gobierna este mundo. Entonces, a pesar de que la corriente del río quiera acabar con la canastilla, si la canastilla está bien cubierta, el que está allá adentro, ¿qué le va a pasar? Absolutamente nada. Estamos hablando espiritualmente. Nada le va a pasar, porque está protegido por la vestidura que le ha hecho el mismo Dios, y que ya no fue un animal que sacrificó para cubrir la vergüenza del hombre, sino que su propio Hijo, para cubrir la injusticia del hombre, haciéndolo justo delante de los ojos de Él. Y eso es hermoso, y eso es precioso, entender que mientras nosotros permanezcamos allí adentro de esa canastilla, cubiertos por Jesús, Dios va a ver ¿a quién? A Jesús en nosotros. De eso habla la palabra. Entonces, ser cubiertos, estar dentro de la cobertura de Dios, es ser justificado por Dios. Entender que yo he sido justificado. Esa es la vestidura que yo ahora tengo. Me puso un manto de justicia, a pesar de que yo era injusto, porque yo me metí en la canastilla, yo creí en la palabra de Él, y ahora mi cobertura es Jesús. Entonces, entender eso en la palabra es precioso. Entonces uno dice, oiga, yo no quiero estar en la cobertura de ningún otro, yo no quiero la cobertura de nadie, yo solamente quiero estar metido en esa canastilla, creyendo que Él me está cuidando todo el tiempo, así como guardó y cuidó a Sadrach, Mesach y Abednego, sin arrodillarse delante de más nadie, sin dejarlo que su vida sea guiada por otra cosa que no sea Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho que nosotros podamos tener la comunión con Dios. Por eso es que solamente por medio de Él nosotros podemos conocer a Dios, y por medio de nadie más. Solamente Él va a ser aquello que nos va a permitir a nosotros conocer a Dios. No hay ningún otro, entonces yo no puedo creer a ningún otro que no sea Él. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, desde el 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Solamente a través de Jesús, solamente a través de ese instante en que Jesús muere en la cruz y derrama su sangre,
Ahora yo he sido cubierto ¿con qué? Con su sangre. ¿De qué color es la brea que nos cubre a nosotros? ¿De qué color? No es negra ya como el petróleo. Ahora la brea que va a cubrirnos a nosotros. Ahora la brea en que nosotros andamos. Ahora la brea y eso que ahora nos cubre a nosotros es rojo, porque es la sangre que ha sido derramada por Jesús para que nosotros podamos tener la comunión con Dios, para que nosotros podamos conocer a Dios, porque no podíamos conocer a Dios siendo injustos. No se puede. Hoy leímos un salmo precioso y leímos un versículo que está atrás. ¿Quién lee el versículo que está atrás? En el salmo. Salmo. Muéstranos, oh Ajá. Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Dios está esperando que seamos nosotros los que clamemos a Él. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos. Dios quiere mostrar su misericordia. ¿A quiénes? A quienes quieren recibir su misericordia. En el Salmo 85, que fue el que leímos hoy, busquémoslo un momento. Salmo 85. Salmo 85, versículo 10. Leamos. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cuándo se encontraron la misericordia y la verdad? ¿Cuándo se besaron la justicia y la paz? ¿Cuándo? Cuando suplicamos. No lo escucho. Cuando suplicamos. Cuando suplicamos, ¿cuándo más? ¿Cuándo? Hablen luego que casi no. Cuando murió Jesús. En el instante en que Jesús muere, ese es el instante donde se está mostrando ¿quién? La misericordia de Dios y la verdad que está trayendo Jesús. Y donde se están besando ¿quién? ¿Quiénes se están besando? La justicia de Dios. Y ahorita leímos que Él es el que está trayendo ¿qué? La paz. La paz, si hay paz, si está trayendo la paz, quiere decir que antes había ¿qué? Guerra, que había enemistad entre quién y quién, entre Dios y nosotros. Entonces, en ese instante en que Jesús muere en la cruz, se están besando la justicia de Dios y la paz que Jesús está trayendo. Entonces, ahora nosotros somos justificados por su palabra, justificados por la sangre que Él está derramando. Entonces, medite en eso, recuerde eso y piense: si yo he sido justificado por Dios, quiere decir que yo he recibido la sangre de Él y quiere decir que yo estoy dentro de esa canastilla que está calafateada por la sangre de Jesús. Y para concluir, vayamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Ahora, después de todo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros estamos dentro de la canastilla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dentro de la canastilla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hizo el niño desde allí hasta que lo rescató? ¿Qué hizo? Dice que cuando ella lo abrió, el niño estaba llorando. Pero el niño, ¿qué hizo? Permaneció allá adentro. Permaneció dentro de la canastilla hasta que llegó a donde estaba la hija del faraón, que lo rescató. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Juan 15, versículo 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.